Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Antonio Barbeau y Nathan Papp. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El caso de hoy tiene lugar en Sheboygan Falls, en Estados Unidos, precisamente en el año 2012. En esta ciudad vivían dos adolescentes, quienes serían los protagonistas de la historia de hoy. Ellos eran Antonio Barbeau, apodado Tino, y Nathan Papp, también llamado Nate, ambos de 13 años de edad. Antonio era hijo único de una familia de bajos recursos y vivía en casa con su madre, quien sola se hacía cargo de su crianza y trabajaba, por lo que el joven pasaba demasiado tiempo sin supervisión adulta. Era un chico bastante problemático y le apasionaba seguir todo lo que estaba en contra de la ley. Antes de todo esto, parece ser que Antonio era muy bueno en los deportes y que le gustaba jugar, pero a los 11 años sufrió un accidente mientras iba en su bicicleta. Un auto lo chocó y terminó cayendo encima del mismo. Este detalle ténganlo en cuenta, ya que será importante para más tarde en el juicio. Esta contusión que tuvo resultó en 2 años de tratamiento y en no poder volver a practicar deporte. Fue justamente después de esto que conoció y comenzó a juntarse con Nathan. Nate era un chico bastante influenciable y acompañaba a Tino en todo lo que hacía. Obviamente para la familia de Tino, él era el que cayó bajo la influencia de Nathan, y para la familia de Nate era todo lo contrario. Como sea, juntos comenzaron a robar en pequeñas cantidades. Si alguien tenía algo de plata por la casa o algún objeto chico, como por ejemplo un cigarrillo electrónico, ellos se lo llevaban. Y no importaba lo que hicieran para intentar cambiar estas actitudes. Los jóvenes no querían seguir las reglas. Ambos eran muy amigos y pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Para ese momento, la zona tenía índices de criminalidad muy bajos, por no decir que el crimen era casi inexistente. Por esta razón era un lugar que tantas personas elegían para vivir, ya que era muy tranquilo y la gente del barrio se sentía muy cómoda. Al menos hasta el 17 de septiembre de 2012, el día en el que estos jóvenes decidieron cambiarlo todo y no precisamente para bien. Aquel día, Nathan le pidió a su madre que los llevara a él y a Antonio a la casa de Bárbara, quien tenía 78 años y era la bisabuela de Antonio. Además, era una conductora voluntaria para personas mayores en Sheboygan Falls. Se la pasaba mucho tiempo en el jardín y sus conocidos la describían como una persona pacífica y positiva. Volviendo al día de los hechos, entonces, los jóvenes que se dirigían a la casa de la anciana en realidad no iban de visita, y para nada tenían buenas intenciones, aunque esto se lo imaginarán. En sus mochilas llevaban escondidas cosas que no se suelen llevar porque sí, y menos que menos para ir a visitar a la casa de un familiar. Ellos tenían en las mochilas un martillo y un hacha. Sin saberlo, ese día la madre de Nathan los había llevado a cometer el terrible crimen que cambiaría tanto sus vidas como la de Bárbara y muchas otras personas más. Al llegar, trataron de meterse a la casa de Bárbara por el garage, pero la mujer los vio e inocentemente los invitó a entrar, preguntándoles incluso si estaban ahí porque tenían frío. Así fue que los jóvenes aprovecharon la oportunidad y apenas Bárbara les dio la espalda, la golpearon con la parte no afilada del hacha, luego con el martillo y finalmente con la hoja del hacha, incrustándosela tan profundo en su cráneo que literalmente para sacar el arma homicida de ahí, tuvieron que hacer fuerza entre los dos, según detalló Steven Riffle, el jefe de policía más tarde. El plan original de los jóvenes era arrojar el cuerpo de Bárbara en un bosque cercano al domicilio, pero claramente fue más difícil de lo que esperaban. Recordemos que ellos tenían tan solo 13 años. Incluso siendo 2 personas, era una hazaña bastante complicada, por lo que solamente la movieron hasta el garage. Antes de abandonar el lugar, los adolescentes se pusieron en búsqueda de lo que era el objetivo del crimen, el dinero, pero no salió como esperaban, ya que la bisabuela no contaba con mucho, por lo que solo pudieron robarse $155 en efectivo y algunas joyas. Además, planearon en ese momento una coartada.
Los jóvenes tomaron el auto que estaba en el garage y se lo llevaron hasta un lugar de bowling. Ahí lo dejaron junto a las joyas que le habían robado a la anciana, esperando que alguien viera las joyas, viera el auto destrabado y se lo llevara, poniendo así a esta persona como parte de la investigación y echándole la culpa. Igualmente, nada de esto le funcionó y 12 horas después fueron detenidos. Luego de que se descubriera ropa y zapatos ensangrentados en el casillero de Antonio. Más tarde, por otra investigación en la casa de Nathan, se descubrió más ropa ensangrentada, además de un reloj de oro que le pertenecía a Bárbara y el bolso de la víctima en un desagüe pluvial cercano. Bárbara solía pasar por la casa de su hija Judy todas las mañanas, y al no presentarse por 2 días y por no atender las llamadas telefónicas, su hija, quien vivía bastante cerca de la casa, se dirigió hasta ahí. Luego abrió la puerta del garage para poder llegar a la puerta principal y se encontró con la peor escena: el cuerpo de su madre, cubierto de sangre y con una manta en el rostro. Al ver esto, salió corriendo a pedirle a un vecino que llamara a la policía. Al principio creyó que había sido un accidente, pero pronto descubrió la verdad. Para empezar, cuando entró por el garage, se dio cuenta de que el auto que usualmente se encontraba ahí no estaba. Al llamar al 911 se la podía notar estresada. Estaba viendo una escena que le costaba explicar. Pensaba que se podría haber caído de las escaleras, pero era muy raro el hecho de que tuviera un pedazo de tela encima. ¿Cómo había llegado eso ahí en todo caso? La sangre alrededor era una clara evidencia de que algo grave había pasado. Al ver la manta esta que cubría a Bárbara, le fue más fácil pensar a Judy que quizá estaba dando vueltas por su casa con esta cobija tapándose y que se cayó, que fue simplemente un accidente doméstico porque la habían encontrado en el garage, y era posible que se tropezara en esas pequeñas escaleras o que estuviera muy oscuro. Pero la realidad era claramente otra. En la llamada a la policía, la operadora seguía el procedimiento de preguntas habituales ante este tipo de casos, por lo que le preguntó a Judy si su madre seguía respirando. Para corroborar esto, le tuvieron que sacar la manta de la cabeza a Bárbara y se encontraron con algo sumamente desagradable. Su cabeza estaba tan aplastada que le faltaban partes o por lo menos no se distinguían. Por otro lado, la parte superior de su cabeza había casi desaparecido. Al principio, los detectives no tenían nada. Al ver que Bárbara era una anciana, querida por todos, no era el tipo de persona que tenía enemigos. Pero luego de conversaciones con la familia de Bárbara y muchas imágenes extraídas de cámaras de vigilancia de lugares cercanos a la zona, rápidamente llegaron a los 2 jóvenes de 13 años. De todas formas, verlos cerca de la casa no quería decir que ellos fueran los culpables. Después de todo, ¿realmente creerían que 2 personas de 13 años harían tal cosa? Mientras que obviamente es posible y ha pasado antes, era difícil de creer teniendo en cuenta las edades y la poca cantidad de crímenes que había por la zona. Entonces, querían hablar con ellos para ver qué era lo que sabían. Hasta ese momento no se tenía una buena hipótesis, aunque se creía que si bien Bárbara no tenía enemigos o alguna persona que quisiera hacerle daño a ella, su muerte podría ser la forma de algún individuo de vengarse por algo que algún miembro de su familia hubiese hecho. Es por esto que se debían cubrir todas las bases y preguntarle a todos aquellos que la conocieron si sabían algo al respecto. Igualmente había varias cosas que los ligaban a los hechos. Entre ellas, dejaron el auto de Bárbara muy cerca de la casa de Nathan. Los padres de Antonio ya habían mencionado que este chico estaba siendo una mala influencia en él. Antonio fue interrogado y en las grabaciones se podía ver cómo su cuerpo hablaba por él. El lenguaje corporal delataba que estaba bastante nervioso y estresado. No paraba de tocarse, bostezar, rascarse y cubrirse los ojos. El joven dijo que la última vez que había visto a su bisabuela había sido hacia 2 meses atrás. Además, sus respuestas eran vagas y poco claras. Cuando se le preguntó dónde estaba el día de lo ocurrido, Antonio, luego de pensar unos minutos, respondió: "Estoy bastante seguro que me quedé en la casa de un amigo esa noche". Pero realmente él no expresaba nada de seguridad en sus respuestas. A lo que el detective le dijo: "Bueno, hoy es jueves, no pasó tanto tiempo, así que ¿sabes con qué amigo te quedaste el lunes por la noche?". Antonio respondió que probablemente se habría quedado con Nathan Papp. Los detectives le dijeron a Antonio que le darían una última oportunidad para que declarara la verdad y que lo pensara bien, por lo que después de pensarlo terminó contando otra historia en la que supuestamente el que había iniciado el ataque contra Bárbara había sido su amigo. Lo que el joven no sabía en ese momento es que los detectives ya habían tenido una extensa conversación con él sobre lo que había pasado ese lunes, quien contó una versión completamente diferente, lo que llevaba a preguntarse cuál de los dos estaba mintiendo.
más que nada para saber también en qué se involucró cada uno. En el interrogatorio a Nathan se le preguntó si Antonio salía con alguien más, a lo que respondió que solía salir con un chico llamado Nick, pero que desde que los padres de este pusieron cámaras y descubrieron que Antonio había irrumpido más de una vez en su casa y robado dinero, ya no eran más amigos. La familia de Nick entonces llamó a la policía y por esta razón, Antonio se había estado quedando en un refugio los días previos al crimen, que es un lugar que proporciona un hogar tanto para delincuentes juveniles como para niños que necesitan servicios temporalmente. Allí tenía que quedarse unas 2 semanas, pero el viernes a la tarde, después de la escuela, se escapó y se fue a la casa de Nathan, donde se quedó hasta el lunes, día en que supuestamente se quedó viendo televisión en la casa de su amigo porque Nathan se había ido a la escuela. En el interrogatorio, Antonio también declaró que mientras la mamá de Nate estaba en el trabajo, él había salido a dar una vuelta en su auto, lo que evidenciaba una vez más su desprecio por las reglas y la seguridad de los demás. Este patrón en el comportamiento de Antonio, de, por ejemplo, irrumpir en propiedades privadas o no seguir las reglas, es un posible trastorno de conducta y puede ser un iniciador del trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta. Los niños con trastorno de conducta muestran comportamientos tales como agresión hacia las personas y animales, destrucción de propiedad, engaño o robo, y una frecuente violación en las reglas. Por su parte, Nathan había sido bastante evasivo y no contó su participación en la casa de Nick, hasta que se le preguntó cómo lo sabía y confesó que había estado con él en esas ocasiones. A Nathan entonces también lo habían encontrado robando. Pero el castigo que le dieron a Nate fue completamente diferente al de Antonio. Se suponía que no debían estar juntos, así que decidieron enviar a Nathan a su casa, con sus padres, con su familia. Aunque como ya dije, esto no sirvió de mucho, ya que Antonio se quedó en la casa de su amigo y se siguieron viendo como de costumbre. No era la primera vez que los jóvenes hacían cosas de este estilo, y posiblemente con la combinación de sus personalidades, todo esto se potenciaba. Eso quería decir que seguramente sin la intervención adecuada, esto habría continuado para peor. Por otro lado, algo bastante particular era que después de una hora de preguntas, Nathan ni siquiera había preguntado por qué estaba ahí, y su madre tampoco había pedido hablar con un abogado ni ninguna otra manera de protegerlo, lo que era un posible indicador de que ya estaban acostumbrados a lidiar con estas cuestiones por su conducta en el pasado. Finalmente, ambos jóvenes terminaron confesando. En el interrogatorio, Nathan había pedido un papel donde posteriormente escribió admitiendo su participación en el crimen, porque le daba vergüenza decirlo frente a su madre, quien ese día lo estaba acompañando. Luego terminó confesando todo entre lágrimas, aunque se le notaba muy estresado y con suerte podía hablar. Por otro lado, Antonio también admitió su participación en el crimen, aunque no demostró ningún tipo de emoción, ni siquiera cuando en un principio se le contó que Bárbara estaba muerta. Simplemente se quedó congelado y no respondió mucho más. Pero era bastante evidente que ninguno de los jóvenes era completamente consciente de las consecuencias que tenían sus acciones. Su tía abuela había dicho que Nathan creía que volvería a casa después de admitir el asesinato. Claramente no comprendía la gravedad de lo que había hecho. Además, según lo que contaron los acusados, el día del crimen los habían dejado en la rotonda 42 y 28, lo que quería decir que los jóvenes habían tenido que caminar hasta la casa de Bárbara y habían tenido al menos media hora para arrepentirse de lo que iban a hacer. Por último, al día siguiente del crimen, se levantaron, faltaron al colegio y fueron a comprar pizza con la plata que le habían robado a Bárbara. Los $155, que no era mucho, lo usaron en este tipo de cosas. El 12 de agosto de 2013, Nathan y Antonio fueron juzgados como adultos por el asesinato en primer grado. Ese año, Antonio se declaró inocente por enfermedad mental. Durante el juicio, su abogado defensor había argumentado que en 2009 Antonio había estado involucrado en un accidente automovilístico que lo dejó con un trastorno cognitivo no especificado que podría haber influenciado en su conducta. Lo que trataban de hacer los abogados y la familia de Antonio era seguir intentando justificar su crimen, con un trauma cerebral. ¿Se acuerdan que les hablé de un accidente que tuvo en su bicicleta? Bueno, su defensa trató de argumentar que a partir de ese momento su desarrollo había sido diferente. Esto, como sabrán algunos de ustedes, no es nuevo en casos de asesinos. Sí, hay estudios que intentan explicar la relación entre los golpes fuertes durante la infancia y el comportamiento de algunos asesinos seriales como lo fueron el petizo orejudo o el Night Stalker, entre muchos otros. Por ahí, para los que no tienen idea de qué hablo, podría hacer una breve explicación.
Es bastante común encontrarnos en las infancias de los más prominentes asesinos seriales historias de abuso durante la infancia, ya fuese por los padres, por los hermanos o por alguien más de la familia. Es un abuso que dura años y muchas veces podemos encontrar también fuertes creencias religiosas que llevan aún más al extremo lo que más tarde hacen con sus víctimas o cómo se comportan. Si bien estas experiencias representan un buen porcentaje del pasado de este tipo de criminales, no es excluyente. No necesariamente tienen que haber sufrido de una gran cantidad de abusos para llegar a matar a otras personas. Uno de los ejemplos más conocidos de esto es el de Jeffrey Dahmer, que mientras que sí odiaba a su madre y su padre no era tan atento con él, no sufrió el daño físico que vemos en otras infancias. Así podemos ver que no es tan fácil predecir quién se va a convertir en un asesino a futuro. De la misma manera, no podemos afirmar que cada persona que se golpee la cabeza antes de la adolescencia va a tener tendencias homicidas. Pero hemos llegado a notar que esta coincidencia se da en varios asesinos seriales. Uno de los estudios más conocidos respecto a esto es el de factores de riesgo de neurodesarrollo y psicosocial en asesinos en serie y asesinos en masa. Las conclusiones que sacó este estudio fueron, a muy grandes rasgos, sin ir en detalle, teniendo en cuenta que se eligieron a 239 asesinos estadounidenses, las siguientes. Entre los 239 asesinos elegibles, el 28,03% tenía TEA definido, altamente probable o posible. Es decir, era posible que estuvieran dentro del espectro autista. Entre los 239 asesinos elegibles, el 21,34% había tenido una lesión en la cabeza definitiva o sospechosa. De los 106 asesinos que quedaban con TEA y o lesión en la cabeza, el 55% había experimentado factores de estrés psicosocial. Claramente, y tengo que repetirlo, ninguna de estas cosas significa que porque estén dentro del espectro autista o se hayan golpeado la cabeza, van a ser asesinos. Más bien hay que mirar el tercer dato con gran interés, ya que esto nos quiere decir que el abuso, junto con otras características y la falta de tratamiento, puede llevar a conductas violentas. Pero este es solo un estudio y las ciencias requieren un estudio constante. Es innegable, aún así, que hay varios asesinos que tuvieron en sus infancias golpes fuertes en la cabeza. Sin embargo, toda esta explicación normalmente no es suficiente para convencer a un jurado. Igualmente, esto del golpe podía significar más bien que en un momento Antonio habría perdido esa conexión con otras personas que tenía al jugar deporte. Se pudo haber sentido excluido y recaer en esta amistad con Nathan, llevándolo a hacer cosas terribles. Y al mismo tiempo la defensa de Nathan hacía también esto. Alegaba que el joven tenía problemas de desarrollo. Sin embargo, nada era suficiente para justificar lo que había pasado. 2 semanas después, Nathan también se declaró inocente. Luego, Antonio cambió su declaración de culpabilidad como parte de un acuerdo con el Estado que lo vería elegible para libertad condicional en 35 años. Más tarde sería el turno de Nathan, que se enfrentaría frente a un jurado de 11 hombres y 3 mujeres. Las declaraciones comenzaron el 17 de julio del 2013 y su abogado defensor, Chris Petros, le dijo al jurado que esa tarde de septiembre, Nathan había regresado de la escuela a su casa, como de costumbre. Minutos después había aparecido su amigo Antonio en la puerta, quien luego de sacar un hacha le planteó la idea de asesinar a su propia bisabuela. Y en el momento de lo ocurrido, Nathan lo había acompañado y se encontraba mirando la escena en estado de shock. Según esta versión, Nate era un simple espectador. Por otro lado, Antonio declaró algo diferente. Si bien admitió que había atacado a Bárbara con el hacha, dijo que su amigo Nathan también había golpeado con un martillo a Bárbara. Después de esto, Nathan subió al estrado y confesó haber golpeado a Bárbara 2 veces con el martillo y que, según palabras del acusado, solo lo había hecho por miedo a que Antonio luego lo atacara a él. Por otro lado, dijo que Antonio tenía una mirada vacía, sin emociones en su rostro, mientras no paraba de golpear a Bárbara. Incluso contó que el joven, en el momento del crimen, se había quitado la remera para que no le molestara mientras asesinaba a su bisabuela. El médico forense del condado de Fond-du-Lac testificó que Bárbara había sido golpeada al menos 27 veces con objetos afilados y contundentes. Respecto a los $155 robados ese mismo día, se descubrió que los fondos a los que se destinó el dinero habían sido marihuana y pizza. Habían gastado $10 en marihuana y el resto en la pizza. Eso valió la vida de Bárbara para ellos. Evidentemente, con todo esto quedaba demostrada la participación de ambos jóvenes en el asesinato, quienes además habían planeado todo en conjunto. En un momento de la audiencia se mostraron las fotos de Bárbara en la pantalla y toda la sala quedó en completo silencio.
Con las heridas profundas que tenía en la cabeza, cara, brazos y manos, quedaba demostrado que había intentado defenderse, lo que significaba que incluso ella había podido estar consciente de que su propio nieto era quien la estaba atacando. Antonio manifestó en la corte: sé que no muestro mis emociones, yo mismo no estoy seguro de por qué. Le quité la vida a la madre, abuela, hermana, amiga de alguien. No tenía derecho a hacerlo. Debido a esta acción que decidí tomar, arruiné tantas vidas. La abuela de Antonio e hija de la víctima sostuvo que su madre hubiese querido que Antonio no recibiera un castigo estricto para que pudiera tener la oportunidad de ser una buena persona. Lo que trataban de hacer los abogados y la familia de Antonio era seguir intentando justificar su crimen con un trauma cerebral, y al mismo tiempo la defensa de Nathan trataba de hacer lo mismo, apelando que tenía problemas de desarrollo. A pesar de esto, el juez Timothy Van Ackeren no estuvo de acuerdo con ambas defensas y argumentó que fue el peor crimen que había enfrentado en sus 24 años ejerciendo. Dijo: no he visto nada de esta naturaleza, ni siquiera cerca. Cuando el juicio llegaba a su fin, ambos adolescentes pidieron perdón entre lágrimas. Evidentemente, esto no fue suficiente para salvarlos de la cárcel, y después de unas horas de deliberación, se encontró a Nathan culpable de ser parte de un asesinato intencional en primer grado, y lo sentenciaron a cadena perpetua con un mínimo de 31 años. Antonio fue condenado por homicidio doloso en primer grado, y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 35 años. Ahora mismo, Antonio está en una página de pen pals, lo que quiere decir que si quieren hablarle, pueden. Tiene una breve descripción de su persona y un cartel que se puede cliquear para descubrir la convicción. En este caso sería homicidio intencional en primer grado. La página en cuestión deja a los convictos hacer su propia descripción. Acá un resumen de lo que dice Antonio. Hola, espero que te hayas detenido en mi perfil en un intento de aprender y saber más sobre mí, porque estoy seguro de que estoy buscando conocerte. Ahora, ¿por qué estás aquí? Porque estoy aquí. Si bien no puedo responder por vos, puedo decir que me uní a este programa de amigos por correspondencia, porque extrañé la compañía de personas no encarceladas durante demasiado tiempo, y ahora estoy buscando hacer tantos amigos del mundo real y conexiones como sea posible. Estoy entrando en este proceso con la esperanza de construir amistades de por vida y redes de apoyo con personas con las que pueda vincularme por intereses e ideales similares. No estoy buscando relaciones románticas, ya que estoy feliz con una mujer increíble. Mis intereses incluyen el deseo de ayudar a aquellos que son menos afortunados y de construir una sociedad más justa. Una profunda pasión por los animales y todo lo relacionado con la naturaleza. Simplemente escuchar música y disfrutar de una buena película, así como fútbol de fantasía, actividades físicas como caminatas, acampar y hacer ejercicio, viajar, leer y salir con amigos a eventos sociales. Soy una persona extrovertida que ama la compañía de personas genuinas, honestas y afectuosas. No sé por qué querrían escribirle, pero este programa de pen pals está en Wire of Hope, así que ahí pueden obtener más información al respecto. Escribirle a los convictos en esa página en realidad es, de hecho, bastante fácil. Cuando Nathan y Antonio cumplan 49 años, ambos podrán pedir la libertad condicional y una segunda oportunidad de vida. Algo que claramente Bárbara jamás podrá hacer. Así que eso es todo por hoy. Hasta acá llegamos con este caso. Díganme qué opinan en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.